Queda grabado, no sé dónde quede grabado, yo lo grabo donde pueda, pero a ver si lo podemos subir. Ojalá tengan donde escribir, donde anotar, porque, ¿Primero cuál? porque vamos a comenzar con filosofía, luego ciencias políticas y luego religión. Muy rápidamente voy a estar recibiendo las preguntas que ustedes tengan, los voy a dejar en mute, pero cuando usted tenga una pregunta, activa su micrófono e inmediatamente después comienza a hacer la pregunta. ¿Listo? Los dejo en mute, pero solamente Hola, para profe. eso. Hola, Ninel, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Qué bueno verte. Hola, Karen, ¿cómo vas? Allí está escuchando música. Es Karen. Catalina. Ah, es Catalina. No, No, yo no estoy escuchando música, aparte tengo el micrófono apagado. Catalina es una niña muy seria, ya no. Está toda alzada, profe. ¿Cómo? Está toda brava, qué pena. No, no estoy brava ni nada. Que no dormió Sí, bien. sí, sí. Sí, sí, No sí. dormió bien. Ella siempre es brava. No. ¿Qué hubo, Darío? ¿Qué hubo, Darío? Ni Darío ni Karen. Profe, ¿tú nos vas a dar las temáticas? Hola, profe. Buenos días, profe. Hola, María. Hola, Darío. Hola. ¿Cómo están? Bien, sí, Bueno, señor. Bien. entonces, muchachos, ojalá se puedan hacer en un lugar donde no haya mucho ruido, así no hay necesidad de andar cerrando micrófonos y abriendo micrófonos todo el tiempo. ¿Sí? De lo contrario, bien, estaremos cerrando el micrófono, estaré cerrándole yo el micrófono por este medio. Comenzamos con las preguntas de filosofía. Pueden hacer preguntas de todo lo que hemos visto sobre el periodo, es decir, pueden hacer preguntas desde lo que es el mito, hablamos del mito, la formación de la filosofía, cuándo surgió, pasando por los presocráticos y por el hecho mismo de los primeros presocráticos, tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Pitágoras, Heráclito y Parménides. Vamos en Parménides, ¿cierto? Hasta ahí, vamos con esos tipos. Entonces, pueden hacer preguntas alrededor de ellos, de los presocráticos. Espero que se hayan leído el texto de los presocráticos, donde Karl Popper hace un análisis de cómo debemos aprender nosotros de los presocráticos. Que los presocráticos nos enseñan no solamente sus teorías, porque puede ser que la mayoría de las teorías de ellos hayan sido refutadas, sino el hecho mismo de cómo pensar. Estos tipos, sin tener herramientas, sin tener telescopios, sin tener microscopios, sin tener nadie que haya pensado antes que ellos, lanzaron unas teorías que aún hoy en día se discuten, aún hoy en día se hablan de ellas. ¿Por qué? Porque no andaban embobados como nosotros en medios de comunicación, en internet, en televisión, en una cantidad de cosas, sino que ellos andaban absolutamente pendientes solamente del conocimiento. Ellos buscaban el conocimiento y por esto de buscar el conocimiento es que ellos van a poder traer unas nuevas teorías y unas nuevas formas y unas nuevas maneras que van a ser bastante útiles, ¿no? Entonces, doy la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, a Margie también que está por ahí, a Brian, hola Brian, ¿cómo estás? Bienvenido. A Julián también que está por ahí, bueno, ¿quién más está por ahí? A la Serna, está por ahí también, ya lo vimos. En este momento, ¿cuántos somos? 17. Hola, Bueno, profe. yo. ¿Qué más? Bueno. Entonces, el que quiera hablar tiene varias formas. Uno puede levantar la mano ahí donde está en la pantallita y yo le autorizo y le doy la palabra. Dos, puede escribirlo aquí como un mensaje de texto que me llega a mí y puedo leer su pregunta. ¿Sí? O tres, pues usted mismo abre el micrófono y pregunta. Entonces, están esas tres formas para podernos comunicar. La idea es poder solucionar todas las ideas o todos los conceptos que hemos venido manejando sobre los presocráticos, sobre el origen de la filosofía y sobre todas las cosas que hemos venido trabajando nosotros en el último tiempo. Bueno,
Entonces, estábamos hablando de los presocráticos, de la importancia de los presocráticos. La última clase que hablamos de Heráclito y Parménides, creo que es posible que hayan muchos, y ese perro, es posible que hayan muchas preguntas alrededor de ese asunto, porque, bueno, los presocráticos más complicados tal vez sean precisamente Heráclito y Parménides. Entonces, no sé si entendieron bien esos conceptos o haya algo por estudiar ahí, algo que no hayan entendido. Si tienen todas las preguntas resueltas sobre eso, pueden hacer las preguntas. María Camila dice, profe, ¿tú nos das los temas para la evaluación de cada materia? Pues los temas se los estoy dando aquí, María Camila, precisamente son esos. El mito, el origen de la filosofía, y Tales de Mileto, Anaxímenes, Anaximandro, Parménides, Pitágoras y Heráclito. ¿Sí? O sea, lo que hemos visto. Profe, ¿puedes repetirlas, porfa? Ay, Dios mío. Pues todo lo que hemos visto. Camila, ¿los mandas Tenemos por el grupo? origen de la filosofía. Origen de la filosofía. El mito. ¿Qué es el mito? ¿Sí? Presocráticos. Y presocráticos hasta Parménides. Presocráticos hasta Parménides. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Nos faltaron unos presocráticos importantes, ¿no? Pluralistas se llaman. Los pluralistas son los que creen que más de una cosa es el arge. Recuerden que el arge es el elemento fundacional del universo. Es con lo que comenzó el universo. Y hay unos filósofos que creen que fue una sola cosa, como en el caso de Tales de Mileto, que cree que fue el agua, ¿sí? O Heráclito, que cree que fue el fuego, ¿sí? O Parménides, que cree que es el ser que es todas las cosas. Y hay otros que llaman pluralistas. Los pluralistas creen que son varias cosas las que formaron el universo. Está el más famoso de ellos, o bueno, uno de los más famosos, Empédocles. Qué lindo nombre, ¿cierto? Nombre de flatulencia. Empédocles, aparte, nació en una ciudad que se llamaba Agrigento. Entonces el nombre completo era Empédocles de Agrigento. ¡Ugh! Qué nombre tan horrible como para ponerle a un niño, ¿sí? Empédocles, vaya por la leche. Empédocles, no se tire más flatulencias, una cosa así. Empédocles de Agrigento, él proponía que el arge eran 4 cosas: agua, tierra, aire y fuego. Miren que une a Tales de Mileto con Anaxímenes y Heráclito, ¿sí? Los une a todos para una sola cosa: agua, tierra, aire y fuego, que son los 4 elementos de la naturaleza, los 4 elementos que según él dieron origen absolutamente a todo lo que existe. ¿Ok? A todo lo existente. Hasta ahí alguna pregunta. Dice Andrés García, profe, ¿el examen es de opción múltiple? Ay, Dios mío, Andrés. Hagamos preguntas sobre los temas. El examen ya lo verán después a ver cómo va a ser. Hagamos preguntas. Yo sé que tienen muchas preguntas sobre todo lo que hemos visto, sobre todo sobre Heráclito y Parménides, porque esos temas no son sencillos. Esos tipos ya comienzan a enredar la filosofía con una cantidad de cosas. Entonces, si tienen preguntas, háganlas ahora antes del examen. Para eso es esta sesión, para prepararnos para el examen y para solucionar todas las preguntas que puedan existir alrededor de los temas que hemos estado viendo. Ahora bien, Empédocles creía que agua, tierra, aire y fuego, los 4 elementos son el arge. Los 4 juntos formaron todo lo que existe. Pero hay otros que lo ven mucho más profundamente, como por ejemplo Demócrito. Demócrito, también un lindo nombre, Demócrito. ¿Demoquito? No, Demócrito no, Demócrito. ¿Sí? Demócrito va a pensar que el arge es una bolita chiquitica, pero súper chiquitica, la cual estaba hecha de sola y pura energía, y que toda la materia que nosotros vemos y que parece existir en nuestro universo, esa materia no es más que energía expresada. ¿Y en qué se expresa esa energía? En el átomo. Para él, Demócrito es el primero en hablarnos del átomo. Él y Leucipo y Demócrito son los 2 primeros en hablarnos del átomo.
sin microscopios, sin teorías físicas, sin otros textos de otros autores, sin tener ninguna evidencia empírica o científica, estos tipos se dan cuenta que existe el átomo. Miren cómo es de valioso el hecho de poder dedicar tiempo a pensar, y es que ese es el problema de nuestra actual civilización. Nosotros pensamos muy poco, y más echamos carrete y nos la pasamos en juegos de video y en Fortnite y en cosas de esas, en vez de estar pendientes y de pensar un poquito más. Estos tipos, como solamente la pasaban pensando, descubrían vainas enormes. Tenían grandes descubrimientos con solo reflexión. Solo por medio de la reflexión ellos podían descubrir cosas absolutamente importantes. Entonces, Demócrito y Leucipo, específicamente o especialmente Demócrito, van a plantear la existencia de un elemento que tiene y hace parte de todo lo que existe, y a ese elemento, para ellos ese elemento es el arge, lo van a llamar el átomo. El átomo, lo más pequeñito. Nada se puede dividir en menos de un átomo según ellos. Ya en el siglo XX descubrimos el átomo, pero además descubrimos que el átomo no es lo más pequeñito, que hay cosas más pequeñitas que el átomo, que llamamos neutrones, electrones y protones, y hoy en día descubrimos inclusive cosas más pequeñitas que los neutrones, electrones y protones, que llamamos los bosones, ¿sí? Que son los que, entonces ahí seguimos descubriendo cosas más pequeñitas. ¿Quién sabe hasta cuándo podremos descubrir cosas pequeñitas? ¿Alguna pregunta hasta ahí de lo que hemos hablado? Los presocráticos, hablen ahora o callen para siempre, porque esto va para el examen. Bienvenido Pinto, también, que se conecta a esta hora. Pinto Polanco, bienvenido. Profe, ¿esto es para tarea? ¿Para lo de los presocráticos? ¿O qué? Pinto, esto es para tener una sesión de preguntas y respuestas, porque ustedes seguramente hay muchas cosas que todavía no han entendido. No vamos a avanzar mucho en temas, seguramente sí les habla algunas cosas nuevas, pero la idea es que ustedes hagan preguntas, que ustedes cuestionen, tanto en filosofía como en política como en religión. Estamos comenzando por filosofía. ¿Qué otra pregunta tienen de filosofía? No me han hecho sino, bueno, ninguna. Solo me han preguntado, profe, ¿los temas son para la evaluación? Profe, ¿el examen es de opción múltiple? Es lo único que han preguntado. Pero no me han hecho preguntas en serio. Entonces, por favor, ya estamos 25 personas conectadas a esta hora. 25 personas conectadas y ninguna pregunta. Eso se me hace muy extraño. Está fácil el tema. Ah, no, fácil. Es que no, sí, eso es. Profe, Bueno, entonces puedo hacerles preguntas sobre el tema, señora. profe, una pregunta. ¿Quiénes más fueron los que plantearon lo mismo que el átomo como Demócrito? Ah, fue Demócrito y su maestro Leucipo. Leucipo con C. Demócrito y Leucipo. Lindo nombre, ¿no? Leucipo. Leucipo, no sea sapo. Ah, qué lindo es. Lindo nombre. Bueno, preguntas. ¿Quién más tiene otra pregunta? Preguntas. Bueno, entonces, tenemos aquí Heráclito y Parménides como un núcleo importantísimo de los presocráticos, porque las dos teorías se van a chocar. Heráclito va a pensar que todo se mueve y Parménides que nada se mueve. ¿Sí? Alguien que me diga entonces, ya que ninguno de ustedes preguntan, yo voy a preguntar, ¿por qué Heráclito creía que todo se mueve? ¿Quién puede contestar esa pregunta? Porque todo está en un cambio constante. Todo está en cambio constante. Ay, María Camila iba a decir exactamente lo mismo. Porque Sí, porque todo todo tiene cambia, que porque moverse. no todo es yo lo dije igual. primero. Todo tiene Bueno, que ya. moverse para realizar la acción adecuada. Yo le tengo un ejemplo. Es A ver, como un el ejemplo. ejemplo que usted nos dio en la clase. Que ¿Cuál? cuando, digamos, cuando se metían al río, el río que primero lo tocó cambió y viene algo nuevo. Porque, digamos, nosotros estamos teniendo nuevos conocimientos. Ujú. ¿Cuál es la diferencia entre Heráclito y sus discípulos en esto del movimiento? Hay una diferencia entre lo que pensaba Heráclito y lo que pensaban los discípulos de Heráclito. Que los discípulos ya no pensaban en el ser. O sea, tenía una diferencia en el ser. Ajá. Porque si todo cambia no sería el mismo ser. Más Sí. o menos es eso. Eso, bien, bien, Luciano. Si todo cambia constantemente, pues el ser realmente no existe. El ser deja de ser, porque ya no es lo que era. La vieja mula ya no es lo que era, ya no es lo que era. ¿Sí? Las cosas cambian todo el tiempo y al cambiar ya no son. Entonces el ser en sí mismo no existe. Yo no soy el que era hace 2 segundos, yo soy otro.
Entonces Pero nada anulan la existe sin existencia del ser. ¿Cómo, Luciano? Pero nada existe sin ser. Entonces eso era una contradicción que tenían ellos. Claro, eso es un problema que va a ver Parménides, o que Parménides trabaja claramente, porque Parménides dice, no, no puede ser. No puede ser que no haya ser. Ser o no ser, es allí el dilema. ¿Sí? No puede ser que no haya ser. Ah, debe ver ser. Es más, el ser debe ser lo único que existe, es lo que dice Parménides. No puede haber nada que no sea. Todo lo que hay es porque es. O sea, todo es el ser. Heráclito no creía tanto así. Heráclito creía que el mismo ser cambiaba, pero seguía siendo el mismo. ¿Sí? Y hay algunos profesores de filosofía que se enredan con eso y que no diferencian entre lo que decía Heráclito y lo que dijeron los discípulos de Heráclito, que eran dos cosas distintas, ¿no? ¿Qué creía Heráclito? ¿Cuáles eran los 4 principios fundamentales de Heráclito? ¿Quién los dice? Las 4 teorías, las 4 cosas que Heráclito enseñaba, manejaba o decía. Profe, yo creo que tengo 3 nada más. A ver, ¿cuáles son? Pues su postulado principal fue que todo se centraba en el movimiento de todos los elementos, así como la dualidad y el enfrentamiento del opuesto como parte de un equilibrio universal. O sea que todo se qué, Se Se mueve. movía. se No mueve, era muy lo bien. de, profe, no era lo de logos, fuego, cambio, doctrina de los Eso, ahí dijiste los contrarios. 4. Dime, Ahí dijiste los 4, recuérdame los 4. logos, ¿El fuego, logos qué es? lo que existe. Bueno, sí. El logos es la La dialéctica. naturaleza el está regida por conocimiento. una ley, ¿no es? ¿No es eso? El logos tiene que ver con las leyes naturales, ¿sí? Como Sí. con la... Lo que pasa es que el logos no es La claro para razón. Heráclito. La razón, sí. El logos no es absolutamente claro para Heráclito. Nadie sabe exactamente a qué se refería Heráclito cuando hablaba del logos, pero más o menos por la palabra griega que quiere decir estudio, que quiere decir tratado, que se puede usar incluso como sinónimo de palabra misma, ¿sí? Podríamos decir que es como la palabra, la idea para Platón, podría ser, la idea que formó el universo, pero no es Dios, pilas, porque Heráclito no creía en Dios. No estamos hablando Pero, en este caso pero de Dios. Heráclito cree que existe un devenir perpetuo, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Pues, digamos, no sé. La existencia de algo como Dios, ¿no? No entendí. No, Pues devenir perpetuo, por ¿qué eso quiere quería que se decir? me lo explique. Devenir quiere decir que todo se mueve, devenir, todo cambia. Ah, Devenir quiere decir que eso mismo, el cambio completo de todas las cosas. ¿Ok? Devenir. Listo. Entonces tenemos el logo, el devenir. ¿Cuál es el otro? Fuego, los la contrarios, ¿no? creación. Contrarios. Ah, bueno, sí, las dos cosas. Entonces hablamos de la relación entre los contrarios. ¿Cómo debe ser la relación entre los contrarios según El sentido y Heráclito? la inteligencia, ¿no era, profe? O sea, el No, pensar, no. creo que era. ¿Cómo debe ser la relación entre los contrarios según Heráclito? La relación entre los contrarios. Yo quiero hablar. Digo, ¿Puedo? sí, adelante. La relación sobre los contrarios es que, digamos, siempre hay un contrario y ese contrario, pues, va a llegar a un punto estable, a una paz. ¿Cómo decirlo? Ah, pues como el ejemplo que tú nos decías de los novios, que si se pelean van a llegar a un punto intermedio, donde terminan o se concilian, y tienen que ceder y algo así. Y algo así. Pues sí, sí. Sí, los contrarios, miren, a diferencia de Pitágoras, que piensa que los contrarios se atraen, Heráclito no piensa que los contrarios se atraigan. Tengan eso en cuenta. ¿Son como polos opuestos? Los contrarios son polos opuestos y se rechazan, pero al mismo tiempo que se rechazan se necesitan, precisamente porque son contrarios. ¿Sí? Entonces, esa fricción que hay entre los contrarios es necesaria. Es necesario que haya conflictos entre hombres y mujeres, porque somos contrarios. Y esa contradicción es la que nos lleva al equilibrio. ¿Sí? Si fuéramos igualitos, pues tendríamos un problema gravísimo. ¿No? No sé si alcancen a ver ahí.
¿Se alcanza a ver eso o no se alcanza a ver? Ahí estábamos Sí, se hablando alcanza a la ver. concepción dialéctica de la realidad. Bueno, enfrentamiento, ahí está. El enfrentamiento de las fuerzas contrarias que produce armonía y al mismo tiempo equilibrio. ¿Sí? El hecho de que sean contrarios los hace andar todo el tiempo oponiéndose al uno al otro y eso es lo que trae el equilibrio. Es decir, no podemos llegar a un nuevo conocimiento si antes no confrontamos los conocimientos existentes. Profe, espera. Pinto, ¿Alguien puede audífono. silenciar? Eso, gracias. Ya, Ya, gracias, Pinto. Sí, porque si están con ruido atrás y vallenato, ahí sí nos queda muy difícil. Entonces, enfrentamiento de fuerzas contrarias. Armonía, trae armonía y equilibrio. ¿Ok? Lo que decía ahorita Julián. Ese enfrentamiento de los contrarios hace que los contrarios se equilibren, sean armónicos. No porque se pongan de acuerdo. O sea, para Heráclito no hay que ponerse de acuerdo. En cambio, para Pitágoras sí. Los contrarios se atraían y se amaban. No, para él los contrarios se odian. No van a estar de acuerdo nunca. Pero eso es lo que hace que progresen. Que no están de acuerdo. Esto ya es una teoría ética. Entonces no espere usted estar de acuerdo con su novio o su novia, o su esposo o su esposa. No, la gracia es que peleen. Ay, profe, no diga eso, que nosotros nos amamos. Sí, pero es que la gracia es precisamente que sean contrarios, porque siendo contrarios van a poder avanzar. Bueno, la teoría de los contrarios. ¿Y cuál es la otra teoría? fuego. El fuego. ¿Qué era el fuego para Heráclito? La creación. Bueno, todo se crea por el fuego. ¿No? El arge. El arge, sí. El fuego es el arge. Es lo que dio inicio a todo lo que existe. El fuego y el logos. El fuego es la... Ahora, tampoco se sabe muy bien lo que significa el fuego para Heráclito. Porque es que resulta que de Heráclito solo hay fragmentos, no hay libros completos. Entonces uno no podría descifrar exactamente lo que él pensaba sobre Heráclito. Hay fragmentos que escribieron Platón, que escribió Aristóteles, que escribieron otros. Pero exactamente, ¿él pensaba que era el fuego lo que inició todo lo que existe o coge al fuego solamente como un tipo y sombra de la creación? No sabemos. Pero el fuego sí tiene algo particular, es que nunca es el mismo. El fuego cambia, ¿se han visto? Cambia todo el tiempo. Entonces, no tiene una forma estática. No está quieto jamás. Entonces, por eso, para Heráclito, el fuego es la expresión máxima de la representación de la creación del universo. Eso es importante saber. Bueno. Eso en cuanto a Heráclito y en cuanto a Parménides, ¿sí? Teníamos que él nos habla de qué. De ¿Cuál que es el la, círculo, ¿qué? cuál Lo es que el el círculo principal? significa el ser, algo así. El círculo, no, el ser tenía una forma como de círculo, más bien. Porque era perfecto, algo así. Porque era perfecto, sí. Era, digamos que el círculo era la forma geométrica por excelencia de los griegos. La forma perfecta. ¿Sí? ¿Y qué es el ser para él? ¿Tiene Ahí sí me puede ser. existencia? Bueno, sí, obviamente el ser tiene existencia, pero ¿qué es? Miren, el ser para Parménides es todo. No hay nada que no sea. Todo es el ser. No hay nada fuera del ser. Todo lo que existe es, y por lo tanto, todo es el ser. Y el ser es una sola cosa. No pueden haber varios seres. Todos los seres están unidos. La diferencia es solo imaginaria. El ser es una sola cosa unida. Entonces, Pinto y Camila son un solo ser. Ay, profe, no diga eso. No, pónganle cuidado. Son un solo ser en el sentido en que todos los seres del universo somos un solo ser. No se puede hablar de los seres. Para Parménides se habla del ser. Y como tal, el ser no tiene ni comienzo ni final. Por eso él no piensa cómo se creó el universo ni cómo terminará. Simplemente el universo es. Punto. ¿Sí? El universo no cambia tampoco. El cambio es una imaginación, el movimiento es una imaginación. Y por eso se opone a Heráclito que decía que todo se mueve.
Para él nada se mueve, todo está igual. El movimiento es solamente una ilusión, ¿sí? Es limitado, es ilimitado, es limitado, perdón. El ser es limitado, tienes límites. ¿Dónde termina el ser y dónde comienza otra cosa? Pues no hay otra cosa fuera del ser, pero al mismo tiempo el ser debe tener límites. Y ahí es donde entra la contradicción de Parménides, que es la misma en la que entramos hoy. Por ejemplo, les hago la pregunta. La pregunta sería, ¿el universo es infinito? ¿Quién me puede decir si el universo es infinito o no y por qué? ¿Qué creen? Si alguno de ustedes vio. ¿Alguno de ustedes? Sí, porque no se sabe hasta dónde llega. O sea, el espacio, o sea, no se sabe cuál Sí, es el fin porque del siempre espacio. está en una continua expansión, profe. Ahí Sí, está porque el no se problema. sabe. Porque se puede seguir expandiendo o no, o bueno, pues. Y Sí, si, sí, porque tiene cambios. Y al tener cambios, él varía y no se sabe ni en dónde comienza y dónde termina. bueno, no saber dónde comienza o dónde termina no nos indica que es eterno, pero el hecho de que se expanda, que eso sí es comprobado porque todas las galaxias se están moviendo, se está expandiendo el universo, la pregunta es ¿hacia dónde se expande? Si el universo es todo lo que es y todo lo que existe, ¿hacia dónde se expande? El universo es tiempo y espacio. Profe, yo creería que el universo no es infinito porque si fuera infinito no se estaría expandiendo porque no hay lugar donde se expanda si lo es todo. Ese es el problema. Fin. Ese es el problema. Si el universo es infinito, ¿hacia dónde se expande? Si es infinito y no tiene fin, entonces ¿hacia dónde se está expandiendo? ¿Mm? Esa pregunta misma se la hacía Parménides alrededor del ser. Nosotros la podemos hacer alrededor del universo, pensando obviamente que el universo es. El universo existe, es un ser. Pero se expande ¿hacia dónde? ¿Se mueve? Como decía María Camila, bueno, sí, el universo se mueve, tienes toda la razón. El problema es que si es infinito, ¿hacia dónde se mueve? Y si es infinito, el movimiento en algo infinito no existe. En el caso de Heráclito, sí existe el movimiento porque él piensa en algo finito. Pero piensen en algo infinito. Es decir, si yo estoy aquí y una cosa está acá y el universo es infinito, pues la distancia entre este punto y este punto sería infinita también. Así que yo estando acá jamás llegaría acá. ¿Entienden? Nunca. Porque el espacio es infinito. Conclusión, el espacio no puede ser infinito. Como el universo no puede ser eterno. Pero él también tenía como una teoría, o bueno, no, que el universo nace del fuego y perece en el fuego, pero lo que lo llamaba el camino hacia abajo. Como lo que usted está diciendo, que el devenir en este caso no sería perpetuo, sino irracional. Sí, bueno, el devenir, el movimiento es comparado con el fuego. Todo procede del fuego y vuelve al fuego. Por eso, para Heráclito hay un ciclo. Eso es para Heráclito, un ciclo. El universo se crea y se destruye. Vuelve y se crea y vuelve y se destruye. Vuelve y se crea y vuelve y se destruye. Pero está precisamente en movimiento. Pero ahí también hay una contradicción en Heráclito. ¿Cuándo comenzó ese ciclo? ¿Y cuándo termina? ¿Comienza? ¿Termina? ¿O es eterno? Y si es eterno, entonces, ¿por qué se mueve? Entonces, no sé si me hago entender. Los dos tienen grandes contradicciones. Sí. Y los dos se contradicen entre sí mismos, en sí mismos, y se contradicen entre ellos mismos también. O sea, Parménides contradice a Heráclito, pero Heráclito también tiene ciertas contradicciones internas y Parménides tiene ciertas internas. Lo que hace de esto un tema bastante complicado, pero que después va a llegar otro, que se va a llamar Aristóteles, y que nos va a sacar del problema. ¿Sí? Porque Aristóteles sí nos va a dar una Buen apreciación tema. mucho más completa de todo esto. ¿Ok? Pero a ver si logro salir de aquí porque ahora ya no sé qué hacer. Ay, pinto. Ya los veo a todos, pero ahora no sé cómo salir de esto. Ah, bien. Aquí. Entonces, habíamos terminado con esto. Las diferencias entre Heráclito y Parménides. Si quieren, tómenle un pantallazo o algo a eso.
para que puedan ver exactamente esas diferencias. No sé por qué tengo unas rayas ahí en mi pantalla todas raras. Me aparecen por todo lado. ¿De dónde serán? ¿Quién está Porque le han rayando? rayado. ¡Quieto! Le han rayado el coso ese. Son ustedes. Uy. Entonces pueden tomar un pantallazo si quieren para que se puedan acordar de esa diferencia que existe entre los dos. Entonces Heráclito, Parménides, luego el Demócrito, Leucipo, y básicamente ahí terminamos con los presocráticos. Y dejen de rayar esa cosa. Y son buenos. ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? Ir de aquí. Estoy intentando buscar cómo salgo de aquí. Ujú. Bórrenlas, no sean tan locas, bórrenlas ahí con el borrador. Borren eso. Pero Yo es ya que borré sí lo son- mío. Lo en voz también. Este, O sea que Miren a eso ver, sería finito, ¿no? depende. ¿Quién hizo eso? Esas líneas en la imagen. Está riendo Laura. Ya la vi. Dígala. Bueno, ahora no sé cómo salirme de aquí de la pantalla. Profe, igual Le das de tener diapositivas. ¿A dónde lo voy a detener? Profe, usted ahí le da arriba donde le dio donde compartir, le va a dejar de compartir. Ah, ok. Stop share. Ok. Uy, Pinto tiene hambre. Bueno, dejemos así filosofía. Política, ¿qué pregunta tienen de política? Yo, profe, Mira, yo tenía una pregunta y era que, espera, es que acá la tengo. ¿Cuál es el problema? Oh, tía. Las políticas. a ver, ¿cuál es? ¿Por qué? Muchísimo en clases. Ay, se me perdió. ¿Control? profe, nosotros te mandamos la tarea por el correo o agenda. Agenda. La agenda. Ahí me llega ¿Cuál es el la correo, tarea? evidentemente. ¿De qué es la La dejé tarea? la semana pasada. Profe. Dígame, Es que todos ¿cuál es la que iba a hacer la pregunta? ¿Quién es? Hostia. ¿No? Colombia sería neoliberal, ¿cierto? Sí, Colombia es neoliberal. Capitalista, ¿cierto? Pues sí tiene políticas neoliberales, pero tanto como tener un modelo absolutamente neoliberal no alcanza. ¿Sí? Pregunta es, argumenten cuál de estos modelos se encuentra en nuestro país. Entonces ahí sería argumentar porque es neoliberalista, ¿cierto? Sí, tocaría argumentar porque es neoliberal. Pero es depende de concepciones. Pues yo creo que es comunista, Uy, ¿por qué? Oiga, ¿no? No, no es comunista. No. ¿Cómo le ocurre? El comunismo ¿Y cómo se me ocurre con no el se rige en cerebro cosas que tan mantienen tonto? nuestro país. Comunismo. A ver, dejen explicar a María Camila entonces- sus argumentos para ver si de pronto puede Bueno, a ver. tener razón, uno no sabe. A ver. Ya que tenemos Bueno. el pensamiento que todo lo maneja el gobierno y todo está en manos de él, sin importar la división ni la separación que debemos tener entre ellas. Ah, ok, vale, claro. Aquí es donde radica el asunto. Bueno, Colombia no alcanza a ser comunista, pero María Camila tiene razón en el sentido en que el gobierno todavía en Colombia, el Estado tiene mucho poder. El Estado tiene poder, claro. El Estado puede meternos a la casa todos ahora, por ejemplo. ¿Sí? Decir, no van a pagar impuestos, o decir, no van a pagar la luz este mes, o se le va a dar un subsidio a los estratos 1 y 2. Todo eso es intervenir en la economía. Está interviniendo en la economía. ¿Sí? Entonces, profe, no alcanza a ser un capitalismo neoliberal por eso, porque el neoliberalismo deja libre absolutamente la economía, aunque sí hay muchas cosas neoliberales. Entonces, tampoco alcanza a ser comunista porque tampoco es que controle todos los medios de producción. Entonces, Luciano. Sí, por eso. pero, o sea, uno puede argumentar el capitalismo neoliberal sería más acercado al comunismo, porque el comunismo, pues, en situación como está acá Colombia en este momento, no sería
una teoría tan apropiada, un modelo económico tan apropiado, pero sí lo es más apropiado el neoliberal, que no tiene cosas del neoliberal como el control de las aduanas y todo eso, que no existe en el neoliberal, pero sí tienes más componentes neoliberal, capitalismo neoliberal que comunismo, ¿no? Sí, claro, sí, es más neoliberal nuestro sistema. Ahora, hay que tener en cuenta algo, ¿no? Hay otro sistema, un modelo que se llama modelo mixto o keynesianismo. Ese keynesianismo implica un capitalismo social, ¿sí? Por eso se llama estado de bienestar, así lo llaman, estado de bienestar, el keynesianismo. ¿Y qué implica? Que el Estado se meta a medias, se meta de a poco en la economía. Entonces, el Estado se interviene, sí, pero interviene para ayudar a lo social y para hacer movilizar la economía, pero no para ser el principal productor ni para controlar los bienes de servicios, ¿sí? Ni para controlar los bienes, el aparato productivo del Estado, no. O el aparato productivo de la nación. Solamente para regular la economía. Pero también Entonces, tiene demanda agregada, ¿no? O sea, el keynesianismo tiene la demanda agregada y pues las relaciones que tiene con la economía. O sea, la suma de bienes y servicios. ¿Sí, no? demanda agregada, pues, ¿cómo? O sea, es como la suma de bienes y servicios que los consumidores y las empresas tienen, que tienen y que el Estado está como dispuesto a comprar un determinado nivel de precios. ¿Sí? Pues eso es lo que yo entendí. Más o menos. Lo que pasa es que el concepto de demanda agregada, digamos, no existe en la economía. Existe el concepto valor agregado. Ese sí existe. El valor agregado es un valor extra que se le da a los productos cuando son transformados en la economía, ¿sí? Dentro de todos los sistemas hay valor agregado porque eso implica industria. Ahora, en el keynesianismo la industria es parte del Estado y parte de privados. En el capitalismo neoliberal la industria es básicamente toda de privados y en el comunismo la industria es básicamente toda del Estado. Ahí está la diferencia. Simplemente son extremos. Comunismo, todo del Estado. Capitalismo, neoliberal, todo de los privados. Y keynesianismo, mixto, entre privados y Estado. Entonces ahí, Colombia está en ese. Colombia tiene un modelo keynesiano en muchos sentidos, aunque hay cosas que se han ido pareciendo al neoliberalismo. Tratados de libre comercio, libertad de industria, libertades de comercio internacional, bueno. Profe, yo busqué en internet y decía neoliberalismo. O sea, Sí. que Colombia era neoliberal. Pero Sí, igual. pero no es no tan sé exacto. si... No crean todo lo que dice en internet. Porque si Colombia fuera absolutamente neoliberal, por ejemplo, no existirían, como existe en nuestro país, la combinación o la mixtura entre empresa pública y empresa privada. Por ejemplo, Transmilenio. Transmilenio es una empresa pública del Estado, ¿sí o no? Pero ¿quién maneja los buses? Empresas privadas. Privado, ¿no? Claro, entonces, en el neoliberalismo lo privado es primero. El Estado se reduce a su mínima expresión. Entonces, Colombia sí tiene cosas neoliberales. Claro, libre comercio, está queriendo meterse al mercado internacional, está reduciendo el Estado, ha vendido empresas públicas, sí, tiene cosas neoliberales, pero no podemos decir que es completamente neoliberal, porque todavía el Estado tiene empresas, todavía el Estado es dueño de muchas empresas, todavía el Estado es el principal empleador en el país. Entonces eso nos hace ver que Colombia no es absolutamente neoliberal, Colombia es parcialmente neoliberal, ¿cierto? Bien, ¿alguna otra pregunta? Y también es parcialmente keynesiano. Y también es parcial, sí. A ver, Colombia es un estado liberal, ojo, liberal, eso dice la Constitución, liberal, no neoliberal, sino liberal. ¿Qué implica que Colombia sea un estado liberal? Que la libertad está en primer lugar ante el orden, los derechos están en primer lugar ante el orden del Estado. Eso sí dice la Constitución, que es liberal. Neoliberal en modelo político no alcanza a ser, porque la Constitución dice que Colombia es un estado de bienestar, un estado social de derecho.
Y al ser un Estado social de derecho, ya en la Constitución nos está poniendo que Colombia es un Estado keynesiano. Así comienza la Constitución Política de Colombia. Colombia es un Estado social de derecho. O sea, ya nos dijo que es un Estado keynesiano. ¿Mm? Eso es importante saberlo. Profe, una pregunta. Tú tienes hambre, sí. Profe, pero ¿cuál es mejor? ¿El keynesiano, el comunismo o el liberalismo? La pregunta del $1.000.000. Sí. Pues por eso es que se pelean. Por ejemplo, Petro tiene un modelo más keynesiano tirando a medio socialista, ¿sí? O a socialista comunista. Mientras Pero Duque igual la tiene un modelo mayoría, más neoliberal. Y eso es lo que ellos pelean. Cada uno piensa que su modelo es mejor. ¿Cuál es mejor? Pues depende de muchas cosas. Pero todos los modelos tienen factores a favor y en contra. Por eso es que es la discusión de tantos años y la misma que ha pasado en todos los países de Latinoamérica, de cuál es mejor, pero en realidad a ciencia cierta no se puede dictaminar cuál es mejor o cuál es peor. y la mayoría de las potencias que son comunistas. No, por ejemplo, China Rusia es es comunista. No, Rusia ya no es comunista. Rusia es ¿Rusia también socialista. era comunista? Es socialista. Fue comunista. Se llamaba la Unión Soviética cuando era comunista. Hoy en día Pero- es un Estado socialista tirando más a keynesiano, digamos. Un Estado keynesiano. No es completamente capitalista, pero tampoco es comunista. ¿Pero fue Rusia quien inició el comunismo? ¿O bueno, la Unión Soviética? La Unión Soviética fue el primer país comunista, sí. En la Revolución Rusa eso lo vimos el año pasado, en 1918. Buen tema. China sí es comunista. China es comunista, es una gran potencia. Pero Japón es capitalista, neoliberal y es una gran potencia. ¿Me entienden? Entonces, ¿cómo decimos cuál es mejor? Pues Colombia es capitalista keynesiano y miren, somos pobres. Pero hay países keynesianos, ¿sí? Como Noruega, que son muy ricos. Noruega tiene la de plata. Depende del modelo, depende de quién lo aplique, depende de qué tan corruptos son. El keynesianismo y el comunismo tienden a ser muy corruptos porque son estados grandes. Claro, el comunista mucho más grande que el keynesiano. Los estados neoliberales son menos corruptos generalmente, pero hay una distancia más grande entre ricos y pobres. Los estados neoliberales, el rico es muy rico y el pobre muy pobre. Una pregunta, en el taller que nos mandó de Ciencias Políticas decía una cosa sobre un cuadro comparativo. ¿El cuadro comparativo es ese mapa conceptual que está ahí o toca elaborar un cuadro comparativo? No, cuadro comparativo. Ahí creo que ahí es un mapa conceptual. Sí, entonces toca hacer listo. Una cosa es un mapa conceptual y otra cosa es un cuadro comparativo. Igual yo copié el cuadro, no importa, ¿cierto? Ay, nene, no más. Señor Santiago. Profe, una pregunta. Yo sé, esto tiene poco que ver con el tema, pero digamos, Reino Unido, ¿qué modelo maneja? Un modelo neoliberal. Ellos son absolutamente neoliberales desde el régimen de Margaret Thatcher. Sí. Pero digamos, allá el que maneja las entidades políticas y sociales es el primer ministro, ¿no? Más no la reina. ¿O sí? Sí, es el primer ministro, pero precisamente su estado es un estado muy pequeño. Ellos vendieron básicamente todas las propiedades del estado, todas las empresas del estado, y ahora básicamente el estado es un estado pequeñito. Ellos son muy neoliberales. Y hay un país, mira, hay 3 grandes países que se han llevado la cabeza en el neoliberalismo, que son Estados Unidos, superpotencia mundial, aunque ha bajado mucho en los últimos años. Inglaterra, potencia mundial, aunque ha bajado en los últimos años. Y Chile, que no es potencia mundial, pero ha crecido mucho en los últimos años. Mira, irónico, ¿no? Entonces ahí vemos esas cosas que está haciendo esa niña. Ay, Dios santo. Hay un perrito en clase. Entonces nuestros temas serían neoliberalismo, economía socialista de planificación. Eso ya lo explicó, ¿verdad? Sí. Bueno. Señores, la economía de planificación es el socialismo, ¿no? O el comunismo. Son economías de planificación. Socialismo o comunismo. Que no son lo mismo, pero sí se parecen. Socialismo y comunismo no son iguales. Son muy diferentes el socialismo al comunismo, pero se parecen.
Se parecen porque el Estado tiene control de la economía, la planifica. Solo que en el comunismo es dueño de todo y en el socialismo no necesariamente. Es dueño de la mayoría de las cosas. Bien, y en religión, ¿alguna pregunta sobre lo que hemos trabajado? Teorías, argumentos a favor de la existencia de Dios. Yo. A ver, Camila. Profe, es una cosa totalmente externa. Es que usted recogió un trabajo sobre lo que nosotros creíamos, lo que es Dios y todo eso, antes de salir. Y que si nosotros estamos ¿A favor o en contra? María Camila. ¡María Camila! ¿Qué pasó contigo, María Camila? Se fue. Ah, ya apareció. Y entonces. si estábamos a favor o en contra. Ajá. Entonces, yo no se lo pasé, porque ese día yo me fui y se me olvidó. Entonces, si acaso le puedo mandar foto y... Sí, manda la foto. Igual los trabajos, la verdad, les voy a ser honesto, les voy a ser absolutamente sincero, los trabajos se me quedaron en el colegio, así que me toca esperar a llegar al colegio para leerlos. Ah, bueno, profe, no hay problema. Dana. Profe. Sí, Dana. Dana. Profe. Señora. Es que yo tampoco se lo entregué. El trabajo. Ay, sí, ya sé. ¿Yo le puedo mandar foto? Pues sí, toca. Igual estos días voy a ir al colegio por los otros trabajos y los voy a calificar. Los que no lo hayan entregado, obviamente los que lo entregaron tienen más nota porque lo entregaron cuando era. Los que no lo hayan entregado, mándenla. Profe. No, Carol, tampoco lo entregó Carol. No, yo sí lo entregué, yo soy, profe, pensé. usted sabe cómo soy yo de aplicada. Profe, es que le iba a preguntar, es que yo no sé cuándo volvemos. Yo tampoco. Esa era pregunta. Nadie lo sabe, Ay, Carol. profe, ¿cómo así? Nadie Profe, lo una sabe. pregunta. ¿Quién va a saber? Tenemos a ver Acá qué solamente dice. se juega Xbox. Vamos a ver qué pasa con el coronavirus ese. Profe, pero es que el gobierno dijo, Toca el esperar, presidente ¿no? Duquitz dijo Ajá. que los colegios hasta el 20, todos los colegios públicos y privados. Pero, Sí. Nosotros lo que tenemos hasta ahora por orden es lo siguiente. Vamos esta semana, la otra vamos con exámenes y luego viene Semana Santa, ¿sí o no? Semana Santa es vacaciones, así que igual no tenemos que ir. Y después, ni idea. Es muy posible, escúcheme esto, es muy posible que la cuarentena se amplíe. ¿En serio? Guay, ¿por qué? Yo te ¿Por qué? extrañaré. En China llevan 3 Porque meses no he de encontrado cuarentena y la hasta cura, están además saliendo. siguen habiendo más infectados. Uy, sí, lo que dice el profesor es cierto. Y Y en con- China eso que sí son aplicados. Y con nosotros que no hacemos caso, ¿no vieron ayer toda esa gente allá afuera y todavía hoy? Sí, en Soacha. Me No acuerdo tenemos que ni en las tapabocas noticias para habían los dicho algo así. Uy, sorry. Aquí Eso en va este a país. estar Las noticias de Profe, eso. pero dice que China ya tiene otro virus. No, lo que Ay, pasa no, es que- esos chinos no. tienen... Es No, eso es una mentira. gripa. No, dicen que es una gripa N, yo no sé qué números ahí. Sí, no. No, H1N5. Pero Y nos pero dijeron dieron- que ya, algo ya así, ya podían dijeron. volver a salir. Ya se volvió un desorden esto. Yo te No, extraño. profe, ya, una pregunta de religión. Por fin. No, por seguro. Digamos, yo no memoricé o no recuerdo o no escribí cómo eran los nombres de los filósofos, creo, que estaban en argumento a la existencia de Dios. ¿En cuál argumento? Pues digamos, el último, el de hoy en día, el Alvin, ¿qué? El Alvin Platinga. cosmológico. Alvin el cosmogónico. Platinga, eso. Alvin y las ardillas había escrito ahí. Ya mira ardilla, no ya. Pero digamos, yo no entendí tanto, no entendí tan bien su concepto de cómo él, digamos, basa la existencia de Dios. Y bueno, es la teoría ontológica. Él lo que dice es plausible pensar que Dios existe por lo menos en una... ¿Hay un argumento para pensar que puede ser posible que Dios exista? Entonces dice, sí, claro. ¿En un mundo posible podría existir Dios? Pues por lógica sí, podría existir en un mundo posible. Si Dios siendo perfecto es posible que exista en un mundo posible, pues por lógica, al ser perfecto tiene que existir en todos los mundos posibles.
Y si existen todos los mundos posibles, pues existe en este, porque este es el mundo real y es uno de los mundos posibles. Conclusión, Dios existe. Ese es el argumento ontológico. Si es posible que exista, pues existe. ¿Por qué? Porque es posible que exista en un posible mundo. Y como en un posible mundo es posible que exista, y sus características de ser de perfecto, absoluto y completo, pues tiene que existir en todos los posibles mundos. Les recomiendo el video de Alvin Platinga de Cristianismo Razonable, que está en YouTube, donde explica ese argumento. Buscan argumento ontológico, ¿sí? Y ahí les sale ese video que yo les mostré. Sale en inglés, ese video no está en español, pero es muy interesante y lo explica. Profe, Señora. ¿pero es posible que existan más mundos posibles? Posiblemente. Sí. Puede que este mundo hasta sea una ilusión, ¿no? Puede ser que existan más mundos posibles. Matrix. No sabemos. Que existan otros universos, no sabemos, pero el hecho es que aún si existen otros universos, eso lo que haría es reforzar más el argumento ontológico de la existencia de Dios. Porque si existen otros universos, entonces si Dios existe en uno solo de esos universos, tiene que existir en todos los demás. Y tiene que ser el mismo. Porque todas sus cualidades son absolutamente exactas. Bien, para finalizar, en religión, muchachos, les mandé un material sobre lo último que hablamos no fue argumentos de la existencia de Dios, sino fue atributos de Dios. Entonces, estudiense eso de Sobre los de Dios. atributos comunicables e incomunicables. Eso, los comunicables son los que comparte con nosotros, ¿sí? Entonces él es amor y nosotros podemos amar, por ejemplo, ¿sí? Uy, Pero incomunicables son los que no comparte con nosotros. Él es todopoderoso, pero nosotros no. Profe, vea la pregunta de Brian. Está me buena. encantó. Excelente Brian, servicio. hola, profe, ¿me podría definir qué es posible e imposible? Por Dios. Ay, XD. Pues si estás hablando de universos posibles, estamos hablando de la posibilidad o de la... Sí, de que pueda existir. No sé por qué baila Dana todo el tiempo la baila. ¿Qué es lo que está haciendo? Y Laura también. ¿Ustedes qué están haciendo? Están escuchando música entre ustedes. Entonces... Están haciendo un TikTok. Margie, profes, con Margie. ¿Estás con Margie? Margie, ¿qué es lo que hace? Ay, Dios mío, Margie. Pronunciándose más pachoncito. Es que le estoy diciendo Perecila. Bueno, Dios mío. Bueno, muchachos, nos vemos después. No, no te vayas. Tengo clase con 11, ahorita a las Profe, 11. una pregunta. Rápido, Una tengo pregunta. clase con 11. Profe, en la evaluación de religión, ¿nosotros vamos a tener que dar nuestra opinión personal o cómo va a ser? No, simplemente No, a explicación ver. de las teorías o explicación de las cuestiones que hemos... Cosmológico, cosmogónico, Ok, gracias, profe. Sí, escatológico. opiniones Profe, ¿a personales. usted le están gustando más las clases virtuales o las del colegio? Ay, Dios mío, pues por lo menos aquí puedo hablar más, me dejan hablar más. Porque Sí o hablan no, que ustedes sí, yo menos. también iba a decir lo mismo. Al menos aquí los puedo callar a las malas. Aquí los callo, en cambio allá sí es imposible. Bueno, chao, juiciosos, que estén bien, nos vemos la próxima semana. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Profe, no se vaya, me espera a responder otro. No, sí,